Hola chicos, una vez más, de nuevo con vosotros para impartir la asignatura de Derechos Humanos o, como la hemos venido llamando a lo largo del semestre, Cultura Global y de Derechos Humanos. Hoy es nuestra última clase, es una clase de clausura, de conclusión. Debía haber sido dada la semana anterior, pero bueno, ha sido un semestre un poco complicado a efectos técnicos, a efectos de organización y os la estoy dejando grabada a día de hoy. No nos quedaba mucho por explicar. Hemos hecho un buen recorrido por todo lo que es la trayectoria de los derechos humanos. Explicamos muy desde el principio los conceptos y el contexto en el que se encuadran hoy las políticas exteriores y la importancia que tiene el discurso de los derechos humanos y la trascendencia que tiene hoy el discurso de los derechos humanos y el impacto político de los políticos cuando quieren crear opinión pública. Explicábamos la importancia también que tiene el sistema de protección global de los derechos humanos y cómo todo el sistema internacional se ha ido conformando, haciendo un poco uso de las teorías ideales de las relaciones internacionales como una forma de proteger los derechos humanos. Explicábamos también que cada región ha tenido la voluntad de crear sistemas de protección regionales, algunos más efectivos, otros lo han sido menos. Hacíamos una breve introducción acerca de la justicia universal, acerca del funcionamiento de la Corte Penal Internacional con sus peculiaridades y de todo esto lo que nos quedábamos y lo que hemos venido insistiendo a lo largo de todas las clases es que el protagonista principal de hacer, implementar, ejecutar, decidir en temas relacionados con los derechos humanos siempre ha sido el Estado o es el Estado. El Estado es el máximo responsable para decidir si quiere o no obligarse o engancharse con un tratado internacional que le va a forzar a implementar una serie de decisiones relacionadas con los derechos humanos. Entonces decíamos que aunque tenemos sistemas de protección regional con cierta autonomía y legitimidad para tomar decisiones, les falta el sistema de sanción. La misma carencia tienen los sistemas de protección global. Es decir, la Organización de Estados Americanos o la Unión Europea como sistemas de protección regional o las Naciones Unidas como sistemas de protección global son actores internacionales que tienen cierto poder de decisión, pero que al final están determinados porque por su membresía. Al final los que toman las decisiones son los estados que son los que deciden en el último momento obligarse o no obligarse o ratificar o no ratificar. Poníamos el ejemplo claro de uno de los abanderados de los derechos humanos en el mundo, que son los Estados Unidos, cuando son uno de los que más incumplen los derechos humanos y de los que menos tratados han firmado de compromiso con el mismo. Toda esta introducción la hago porque hoy vamos a explicar otros actores, vamos a hacer una breve explicación muy breve porque es la última clase y tampoco va a ser materia de evaluación, pero una breve exposición acerca de que otros actores también pueden influenciar, aunque no tomen decisión, pero sí pueden influenciar o impactar las políticas de derechos humanos. Y consideramos fundamentalmente tres, aunque hay muchos otros. Las ONGs, y digamos que hay dos tipos de ONGs, aquellas que hacen incidencia en temas de derechos humanos, advocacy, y las ONGs, organizaciones del tercer sector, de la sociedad civil, perdón, más que del tercer sector, organizaciones de la sociedad civil que se dedican a aliviar en situaciones de ayuda humanitaria, o sea, son aquellas de desarrollo, las organizaciones de la sociedad civil que ayudan al desarrollo y las organizaciones de la sociedad civil que ayudan al discurso o a la ideología de los derechos humanos. Entonces, una primera la clasificación de actores que tienen impacto en la toma de decisiones o en la influencia de los derechos humanos son las ONGs. Una segunda son las organizaciones multinacionales, las que son transnacionales, las corporaciones transnacionales. Y en un tercer lugar, también los medios de comunicación van a tener una importancia decisiva a la hora de moldear la opinión pública con respecto a los derechos humanos. Este es el temario que vamos a dejar visto hoy. Antes de entrar en materia, quería explicaros que con la clase de hoy vais a recibir un documento, el documento relativo al proceso de evaluación al que se os va a someter para poder daros una nota una nota con respecto a los conocimientos que habéis adquirido a lo largo del semestre.
como veréis, no es un documento demasiado teórico. Hay partes que son directamente casos prácticos. Veis las explicaciones ahí, veis las explicaciones en la propia hoja de evaluación que os envío. Por favor, seguidla escrupulosamente, seguid las explicaciones, tanto de la forma de editar, tanto de la entrega, que no se retrase la entrega más allá de lo estipulado, porque no corregiré o no cogeré trabajos que vayan más allá de la fecha de entrega. Y también seguir las instrucciones en cuanto al contenido o a las guías que se dan para el desarrollo del trabajo. Os aconsejo que vayáis a aquellos vídeos de las preguntas que vayáis a decidir para poder contestar de una manera más precisa a las preguntas que se os hacen. Tampoco quiero que me presentéis trabajos que excedan en extensión de lo pautado, porque no corregiré más allá del número de hojas que se pide que hagáis. O sea que haced pequeñitas o juntad las respuestas lo máximo posible, resumirlas, porque tienen que haber pocas palabras con mucho contenido. Y ahora sí ya vamos directamente a explicar que, como os decía, aparte de los estados, hay otras organizaciones muy importantes que tienen mucha influencia en la toma de decisiones o en la implementación, en la influencia en la elaboración del discurso de los derechos humanos. ¿Y cómo lo pueden hacer? ¿Cómo pueden ser tan importantes? Bueno, pues pueden moldear la legislación con sus presiones y también pueden implementar derechos humanos con su trabajo y con su recogida de fondos. Como os decía, tenemos dos tipos de agencias de este tipo o de organizaciones de la sociedad civil de este tipo. Aquellas que se dedican a la protección de los derechos humanos en el discurso de las relaciones internacionales, que son las de la incidencia y que lo que buscan más es incidir en el ámbito legislativo, en el de cambio de derechos para que algunos derechos se vean recogidos, que no están en la legislación, se vean recogidos para proteger los derechos humanos. Y en segundo lugar, aquellas relacionadas con el desarrollo y que van a desahogar o quitar el relevo de aquellas personas que están, de aquellos grupos vulnerados que se están viendo afectados por situaciones de necesidad y que necesitan asistencia. Y estas son las agencias de desarrollo. Dos tipos de ONGs, como os decía, las de incidencia y las de desarrollo. Las primeras, las de incidencia, las que hacen incidencia para los derechos humanos internacionales. Se puede decir que hay alrededor de unas 250, más o menos, 250, 300 agencias con influencia global para definir el discurso de los derechos humanos en el campo de algunas situaciones de derechos humanos que se vulneran. Unas 250 o 300 que tienen la capacidad de llamar la atención de una manera periódica acerca de la vulneración de ciertas situaciones de derechos humanos. Entre las más conocidas estarían Abogados Sin Fronteras, Médicos Sin Fronteras, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Artículo 19, que son los son los que hablan de la libertad de expresión. Cuando hay reuniones internacionales en los que se va a tratar temas de derechos humanos, hay muchísimas ONGs y tanto nacionales como internacionales que exigen tener su presencia para poder dar su opinión. Estas ONGs tienen personal formado tanto en la academia como en el ámbito de investigación y son capaces de dar detalles muy precisos sobre algunas violaciones que se están cometiendo en zonas muy remotas, porque tienen personal desplegado en el campo y personal en sede con conocimientos muy específicos, de tal forma que pueden moldear la agenda porque son expertos en la materia, mucho más de lo que probablemente sean los poderes ejecutivos que tienen bajo su responsabilidad el desarrollo de estas agendas. También hay otros grupos privados que tienen influencia e importancia en cuanto a la moldeación de las legislaciones y que también afectan directamente a un mejor desarrollo de los derechos humanos, como por ejemplo la Iglesia Católica, los sindicatos o los lobbies para ciertos temas en particular. El caso es que, dada la existencia de los asuntos transnacionales, las relaciones internacionales han dejado de ser un asunto doméstico para llevar el interés de las organizaciones internacionales.
Tradicionalmente, los grupos de derechos humanos tenían más fácil encontrar financiación, encontrar apoyos, encontrar recursos dentro de los gobiernos y, si no, dentro de movimientos concretos. Pero a día de hoy, lo que tienen dentro de los gobiernos como organizaciones aisladas. Pero a día de hoy les resulta mucho más fácil asociarse en redes de tal forma que puedan tener puntos focales de presión o de lobby o de incidencia en las principales ciudades, por ejemplo en Bruselas, en Nueva York, en Washington, en aquellas ciudades donde se encuentran las principales organizaciones regionales e internacionales que toman decisiones que pueden afectar a los derechos humanos a nivel global, decisiones tomadas por estados que luego van a moldear las legislaciones nacionales. Voy a dar datos de aquellas que son más importantes. Tenemos, por ejemplo, como os decía, Amnistía Internacional. Amnistía Internacional tiene una reputación de hace muchísimos años, una reputación histórica, hablando sobre todo o defendiendo temas relacionados con prisioneros y el trato de prisioneros y temas relacionados con la pena de muerte y la tortura. El Comité Internacional de la Cruz Roja también tiene una importancia enorme, o sea, la primera característica que quiero dar de estas organizaciones es que cada vez hay más organizaciones globales con mucha tradición y mucha importancia que tratan temas relacionados con derechos humanos y que tienen una gran capacidad de influencia, como os nombraba, Amnistía Internacional o el Comité Internacional de la Cruz Roja, que trata con prisioneros de guerra, porque es una organización que se autodenomina neutral, porque es neutral en temas en momentos de conflicto. Puede haber desacuerdo con lo que están defendiendo, pero son organizaciones internacionalmente reconocidas por la precisión de la información que manejan, como os digo, porque tienen personal desplegado en campo y llegan allá donde las organizaciones nacionales o las organizaciones gubernamentales no son capaces de llegar. Entonces, un primer rasgo es que hay organizaciones internacionales que se aunan entre sí y que tienen un gran background histórico que manejan una información muy detallada. Una segunda característica de estas ONGs de incidencia es que están basando sus análisis basados en sus análisis, como os digo, científicos y muy fiables, están basando sus análisis o están utilizando sus análisis para hacer reclamaciones, también la información que manejan para persuadir a las autoridades públicas de adoptar nuevos estándares de derechos humanos que vayan más allá de los estándares previamente adoptados. Y como manejan una información tan precisa, es fácil presionar en este sentido. Hay veces que se considera que lo que piden son utopías. Sin embargo, vamos a pensar en utopías. Cuando se pedía que las mujeres tuvieran el derecho a voto o los mismos derechos que tiene un hombre, se consideraba que era una utopía tal petición. Cuando se hablaba de abolir la esclavitud, aquellos primeros organizaciones que luchaban para la abolición de la esclavitud también eran considerados como unos ilusos que estaban planteando cosas que no tenían sentido. Sin embargo, a base de presión, a base de estudios, a base de investigaciones que demostraban que la adopción de tales prácticas beneficiaba tanto a los grupos a los que se les vulneraban los derechos como a toda la humanidad, finalmente fueron adoptados. Entonces, es fundamental no considerar como utopías todos estos reclamos de derechos humanos que tienen estas organizaciones. Hay veces que esta utopía se puede acabar convirtiendo en realidad, como os decía. El problema es que muchas ONGs no tienen acceso a recursos y entonces esto es lo que a veces hace que se considere que lo que están planteando son utopías. No tienen, entonces, no tienen acceso a recursos, pero sí que tienen muchas veces las armas necesarias para presionar, porque tienen acceso al electorado a día de hoy, pero tienen acceso al electorado, con lo cual tienen la capacidad de crear opinión pública. Y esto es muy importante. Otro rasgo, hablábamos de rasgos. La primera, que se unen para formar red. El primer rasgo de estas ONGs de incidencia es que se unen para poder formar red y poder reclamar. Y algunas de ellas tienen investigadores y acceso a información
muy precisa y muy detallada sobre lo que está ocurriendo en el campo. En segundo lugar, diría que se basan en sus investigaciones para presionar y poder cambiar los estándares adquiridos o adoptados hasta el momento en derechos humanos. En tercer lugar, es que pueden presionar hasta tal punto que amenacen con publicar información y también muchas veces, esto como parte del segundo punto, amenazan y presionan hasta el punto de que pueden publicar información creando opinión pública. Esto es importante en cuanto a la intento de elevar el estándar de los derechos humanos. En tercer lugar, pretenden con sus publicaciones poder establecer una cultura educacional que dure o que sea durable en el tiempo, que vaya a largo plazo. Normalmente distribuyen materiales, hacen publicaciones con la información y los análisis que han recogido con la idea de que la educación de hoy se acabe convirtiendo en las políticas públicas de mañana y que sean capaces de influenciar o de influir en el desarrollo de políticas públicas y elevar de esta forma los estándares de derechos humanos. En cuarto lugar, los grupos de derechos humanos también proveen o son responsables de facilitar servicios directos a aquellas víctimas o aquellas personas que han sido víctimas de derechos humanos directamente. No todas las organizaciones tienen esto como objetivo, pero sí que existen algunas organizaciones de gran calado que se dedican a esto, además de utilizar los testimonios que recogen y analizar los datos que encuentran en el campo, también son capaces de prestar ayuda directa a aquellos que han sido afectados directamente por violaciones de derechos humanos o por violaciones graves de derechos humanos. Y esto es muy importante porque este apoyo les sirve para estudiar el comportamiento de aquellos que han sido victimizados o que han visto violados sus derechos humanos, para poder recogerlos en análisis y, como os digo, publicar materiales que se puedan utilizar en un futuro y que se acaben convirtiendo en políticas públicas de un futuro. ¿Cuál es la influencia real que tienen estos actores en el moldeamiento de las políticas públicas? ¿Cuánto hay de influencia en la incidencia que hacen estas organizaciones y cuánto hubiera ocurrido o cuánto hay de verdad en que estos moldeamientos hubieran ocurrido aunque incluso no hubieran existido estas organizaciones? Esto es una pregunta que tiene un gran desafío y que es de difícil respuesta. Son preguntas de difícil respuesta. Se ha intentado analizar la influencia real de las organizaciones del tercer sector en el moldeamiento de las políticas públicas y los estudios que se han hecho no han permitido dilucidar o saber exactamente a qué se deben los diferentes tipos de éxito, cuánto se debe a las ONGs los éxitos que se han ido consiguiendo. Se han conseguido cosas, se han conseguido cambiar las instituciones, si comparamos en estos últimos 30 años, se ha conseguido cambiar mucho las políticas públicas y, como os decía, a día de hoy el discurso de los derechos humanos es un discurso que tiene mucho peso, hasta el punto de que incluso, aunque no sea para el uso correcto de los derechos humanos, muchos gobiernos hacen el uso de los derechos humanos o abuso del discurso de los derechos humanos para emprender acciones que quizás no estén tan justificadas porque siguen violando los derechos humanos, pero es una forma de convencer a la opinión pública. Muchas veces el impacto de las ONGs de los derechos humanos no está claro. Muchas veces las coaliciones de ONGs pueden tener un impacto determinado que podría haberse dado incluso aunque estas ONGs no hubieran intervenido. Y esta es precisamente la cuestión práctica que se pretende resolver cuando se habla sobre esto. Muchas veces los estados han intentado bloquear a organizaciones de la sociedad civil concretas, aquellas que luchan por los derechos humanos de una manera más feroz, intentando impedir, por ejemplo, que se le renueve su estado consultivo de las Naciones Unidas. Si recordamos, uno de los procedimientos que prevén las Naciones Unidas es dotar de un estado consultivo, estatutos de consultivo, a aquellas organizaciones que tienen algo que decir en ciertos temas
cuando se celebran asambleas del ECOSOC, de uno de los órganos de las Naciones Unidas, de uno de los órganos fundamentales, uno de los órganos constitucionales de las Naciones Unidas. Pues muchas veces los estados lo que han intentado es acallar voces de ONGs intentando bloquearles este estado consultivo. Muchas veces muchos estados, sobre todo, intentan limitar el rol de los grupos de incidencia de los derechos humanos, no solamente en los procedimientos relacionados con las Naciones Unidas, sino también con otras organizaciones regionales, o incluso tratan de ahogarles la financiación, tratan de ahogarles o de quitarles recursos, manteniendo una financiación muy escueta, impidiéndoles el acceso a subvenciones públicas, poniendo problemas en sus registros como organizaciones del tercer sector o sin ánimo de lucro. Muchas veces el Estado lo que intenta es acallar las voces. Sin embargo, cada vez son más los recursos con los que cuentan, sobre todo en una sociedad globalizada y con tanta tecnología, cada vez más son más los recursos con los que cuenta una organización que quiere hacer incidencia o pretende denunciar un problema que se está dando, y cada vez es más fácil hacer red con todas estas organizaciones cuando ven que sus derechos están siendo violados. Este es por un lado el primer tipo, las que hacen incidencia y con qué problemas se encuentran y cuáles son las fundamentales. ¿Cuáles son las que... otro segundo tipo de ONGs que también tienen importancia en cuanto al moldeamiento del discurso de los derechos humanos son aquellas que prestan desarrollo, aquellas que intentan aliviar situaciones de urgencia, aquellas que utilizan la ley humanitaria, que actúan durante tiempos sobre todo de conflicto, de emergencias complejas, de ley humanitaria, y que están encargadas de prestar comida, ropa, abrigo, cuidados médicos. Son agencias de desarrollo y de ayuda humanitaria, son agencias de desarrollo y paz y de ayuda humanitaria. De estas hay muchas, tanto en los Estados Unidos como en Europa. También hay muchas del sistema de protección internacional que hacen este tipo de apoyo, en las Naciones Unidas, por ejemplo. Las Naciones Unidas están muy implicadas en esto, pero también como con algunos programas como UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos, el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, digamos bueno, pues eso, que hay muchas y que tienen mucha importancia. ¿Qué podríamos decir de las agencias de ayuda humanitaria? La mayoría tienen que enfrentarse con una serie de desafíos que son importantes y que merece la pena nombrar aquí. La mayoría se enfrentan con la necesidad de negociar el acceso a aquellas personas que se encuentran en necesidad. Negocian las condiciones porque son agencias neutrales. Y el problema es que a veces se ha intentado manipular la neutralidad política de estas agencias. Lo que se pretende es entrar en territorios donde hay grave conflicto para prestar ayuda humanitaria a aquellos civiles que se han visto afectados por el conflicto. Entonces, normalmente tienen que negociar su estatus de neutral. Es lo que ocurre muchas veces con la Cruz Roja. Las agencias de ayuda humanitaria tienen la necesidad de facilitar una evaluación de la necesidad muy precisa. Tienen que ser muy adecuados sobre las necesidades locales antes de enviar nada, y tienen que priorizar porque no pueden dar cobertura a todas las necesidades que se han generado. Deben movilizar o deben ser capaces de movilizar, y esto es un enorme desafío, una gran cantidad de recursos en un periodo de tiempo muy cortito. Es muy importante también que sean capaces de distribuir la asistencia de una manera, o sea, en un periodo de tiempo muy cortito, como os decía, y con unos presupuestos muy ajustados. Y las agencias, además, tienen que intentar involucrarse las unas con las otras, de tal forma que el trabajo que han hecho, deben intentar escuchar experiencias pasadas, de tal forma que el trabajo que han hecho previamente pueda servir como orientación para trabajos futuros, sirva para evaluar y no equivocarse cuando se hacen trabajos en un futuro, para elaborar planes de acción. O sea que la autocrítica en las intervenciones de ayuda humanitaria es un elemento fundamental.
Existen muchas presiones que vienen de la comunidad internacional, sobre todo por la gran cantidad de recursos que se mueven en momentos de ayuda humanitaria urgente. En primer lugar, sería necesaria la coordinación y, en ese caso, ¿quién debería coordinar estas misiones de ayuda humanitaria? En segundo lugar, ¿deberíamos intentar separar la política de las acciones humanitarias? A veces es muy difícil, la neutralidad y la imparcialidad muchas veces se alinean con los intereses políticos, entonces es difícil. Otra de las preguntas que se queda en el aire y que se queda sin contestar es: ¿alguien sería capaz de cambiar la situación con una nueva legislación? ¿Mejoraría una diseminación de normas para la distribución de la ayuda humanitaria? Pues aunque hay muchas ONGs que luchan para ello y se han intentado crear nuevos tribunales y nuevos tribunales que puedan gestionar los conflictos que se han ido generando, son preguntas que se quedan en el aire y de las cuales no encuentran explicación. ¿Cuál es la influencia real que tienen las agencias de ayuda humanitaria? Pues estamos en lo mismo. Ahora se está haciendo una colaboración pública-privada entre las organizaciones logísticas y las organizaciones internacionales para poder distribuir los recursos, como os decía, en una manera adecuada, en un tiempo adecuado y con un presupuesto muy ajustado, pero la realidad es que no se sabe cuánta es en un contexto armado de emergencia compleja. Es muy difícil saber quién tiene más influencia o quién da mayor cobertura a los civiles. Tampoco es lo más importante, teniendo en cuenta que hay civiles que están viviendo situaciones de extrema gravedad. Hemos explicado así de una manera escueta qué es lo que hacen las organizaciones del tercer sector que se dedican a intentar influenciar las legislaciones, es decir, que hacen incidencia en temas de derechos humanos, qué es lo que hacen las organizaciones de derechos humanos que intentan dar ayuda humanitaria para intentar aliviar las necesidades de aquellas personas que están en una situación de extrema necesidad, y ahora explicamos qué es lo que hacen las agencias de desarrollo. Las agencias de desarrollo intentan, o idealmente, son agencias en las que se presentan una mezcla de actores públicos y privados. Hay muchísimas, o sea, en los últimos años se han multiplicado de tal manera que es difícil hacer un recuento de cuántas pueden llegar a existir. A nivel internacional, probablemente más de 10.000 o más de muchísimas. Algunas no requieren o no quieren ayuda estatal. Intentan mantenerse al margen de los estados para no tener que para ser libres de cualquier tipo de compromiso político. Mientras que otras necesitan de la colaboración estatal para poder continuar o para poder seguir prestando esa ayuda al desarrollo, lo cual las mantiene maniatadas a las políticas de Estado. Su nivel de crítica se relaja. Lo bueno que tienen las primeras, que salen de manera independiente, es que tienen libertad de criticar al Estado porque se financian a partir de manos privadas, pero también se deben a alguien. Lo bueno que tienen las segundas es que, aunque son menos libres, dan cobertura en desarrollo a muchas necesidades, a muchas organizaciones en necesidad. También aquí hay muchas organizaciones implicadas gubernamentales, como por ejemplo el Banco Mundial, bancos regionales, como os decía nuevamente el PNUD, o también el Fondo Monetario Internacional. Todo esto son agencias internacionales que también ejercen influencia en temas de desarrollo. ¿Cuáles son los problemas? En los 90 se multiplicó enormemente la financiación que se destinó o que se pretendía destinar a estas agencias de desarrollo, de tal forma que se crearon sin seguir muchos criterios, y muchas veces se dieron casos de corrupción en los cuales la ayuda no acababa llegando al necesitado, sino que se quedaba en sueldos intermedios, o incluso iba a parar directamente a los bolsillos de aquellas personas que las habían iniciado. Entonces hubo muchas críticas y se endurecieron los criterios para poder acceder a la financiación pública a aquellas ONGs que pretendían dar cobertura a las poblaciones quizás más necesitadas. De nuevo, es difícil adivinar, o prácticamente imposible adivinar, cuál sería realmente el impacto o cuál es el verdadero impacto de
estas organizaciones. Entonces, hemos explicado 3 tipos de ONGs o 3 tipos de organizaciones del tercer sector que tienen una influencia importante en el sector sector de los derechos humanos, las de incidencia, las de ayuda humanitaria y las de desarrollo directamente. Pero, como bien veníamos diciendo, no solamente las agencias del tercer sector tienen una influencia directa en el moldeamiento de los derechos humanos o en la implementación o en el discurso. Hay otro actor muy importante en sus dinámicas y con mucha influencia en los derechos humanos, que son las organizaciones transnacionales, las corporaciones transnacionales. Al principio, los negocios quedaban bastante al margen. Todo el tema de los negocios y el de la rama de los negocios era un sector que quedaba prácticamente o completamente al margen del discurso que se estaba desarrollando en las relaciones internacionales de los derechos humanos. Pero en el siglo XXI, de igual manera que los derechos humanos antes se consideraban un elemento de la esfera doméstica y hoy se consideran un influenciante o un conductor de la política internacional y de las relaciones internacionales. De la misma forma, en el campo de los negocios ya no se puede decir que el discurso de los derechos humanos no tenga impacto más, porque se ha convertido en un elemento fundamental. En el siglo XXI, el debate entre multinacionales y derechos humanos ha llegado y se ha enraizado. Tanto las organizaciones no gubernamentales como las organizaciones de consumidores y los medios de comunicación se han puesto en el punto de mira la importancia que tiene los negocios o el mundo empresarial en los derechos humanos. Resultado es que se ha comenzado a ejercer muchísima presión sobre los estados para que implementen o adopten una serie de normas que están relacionadas con los derechos humanos y que afectan directamente a las organizaciones multinacionales. Normas relacionadas con los derechos laborales, con una serie de derechos humanos que están reconocidos. Las empresas que tienen operaciones transnacionales son muchísimas, tienen un impacto enorme en las cifras. Algunas tienen cifras, y no las voy a decir por no aburrir, pero algunas, cuyas, sobre todo en Japón y en Estados Unidos, tienen unas cifras que exceden en mucho el presupuesto de muchísimos estados, sobre todo de muchos estados que tienen menos desarrollo, que tienen una capacidad de desarrollo más pequeña. Mueven una gran cantidad de dinero y una gran cantidad de ingresos y además, como tienen operaciones repartidas por todo el mundo, tienen operaciones fiscales y confusas, lo cual es difícil. Si es muy difícil para un Estado actuar contra estas organizaciones internacionales, es prácticamente imposible. Si es difícil para un Estado intentar regular el mundo de los negocios o introducir normativa para las organizaciones nacionales, se convierte en una tarea titánica intentar legislar para aquellas organizaciones que, aunque tengan sede en su país o que tengan negocios en su país, no encuentren la sede en el mismo. Entonces es muy importante la cooperación entre los estados para conseguir regular mercados que afecten al tema de los derechos humanos. Hay muy pocos que apoyan los principios del capitalismo en el estado más puro. La reacción universal es que la condición de ser humano y la condición a la vida digna es algo que importa en todos los estados del mundo. Entonces, incluso aquellos que han defendido el capitalismo de una forma más salvaje, como fueron Ronald Reagan o Thatcher, incluso ellos proclamaron también alguna especie, algo de estado de bienestar que permitiera a los ciudadanos vivir pues con ciertos estándares de bienestar, incluso en los sistemas de socialismo más asalvajado, de capitalismo más asalvajado. Los negocios socialmente responsables han llegado cuando el capitalismo ha conseguido madurar y cuando nos hemos dado cuenta de que lo que traía el capitalismo no eran todo beneficios, sino que era necesaria cierta intervención del Estado para poder asegurar ciertos derechos básicos a los ciudadanos.
Todo este cuento llega ya desde la historia misma. Si observamos al principio, la revolución industrial, en su estado más puro, si observamos la historia en su estado más puro, nos damos cuenta que ya al principio de la Revolución Industrial, Dickens retrataba una sociedad muy salvaje, en la cual el sistema intervenía de una manera muy salvaje contra los derechos humanos de los ciudadanos, por las condiciones laborales, por la falta de vacaciones, por la falta de higiene en el trabajo, por la insalubridad. Eso se fue mejorando con el tiempo, y ya en la etapa de Henry Ford hay ciertos beneficios que se dan a los trabajadores porque se dieron cuenta de que los trabajadores producían más si estaban mejor asesorados. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasa en las relaciones internacionales? Que se intenta moldear y moderar este capitalismo salvaje con acuerdos como la GATT o la Organización Mundial del Comercio. Y con tratados como el NAFTA o otros tratados que son normativas en las que se pretenden regular la libertad de ciertos mercados. ¿Qué es lo que pasa? Que no siempre se ha conseguido y tenemos puntos de vista muy positivos y puntos de vista muy negativos. La intervención de las corporaciones transnacionales en estados a lo mejor menos desarrollados ha tenido su impacto positivo y ha tenido también su impacto negativo, a pesar de todas estas regulaciones y a pesar de lo que nos ha ido diciendo la historia. Dentro de su estado positivo es que muchas de las organizaciones que llegan a estados menos desarrollados van con personal de estados más desarrollados. Por ejemplo, Estados Unidos abre sedes en Bangladesh o en Nigeria de algunas empresas, una multinacional americana. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que exportan estos ciudadanos valores de derechos humanos, una fuerza de trabajo muy educada y que tiene pues la costumbre de vivir en democracias estables. Entonces, las propias empresas, además, quieren evitar publicidad negativa. Entonces, se esfuerzan para no dañar sus ventas, se esfuerzan en intentar no atraer publicidad negativa y no trabajar en cooperación con regímenes que a lo mejor no respetan los derechos humanos en absoluto. Y entonces intentan establecerse en sitios donde a priori la democracia existe. A veces esto hace que intenten evitar el trabajo de menores, por ejemplo, o no esclavicen a los locales, sino que les den ciertas condiciones asimilables a las que se están dando en sus países. Y todo esto exporta valores de derechos humanos. También exportan procedimientos de derechos humanos y se convierten en ejemplos en el país. Esto es importante porque además también van a exportar, como os decía, van a exportar procedimientos a la población local y les van a exportar algunas infraestructuras, como por ejemplo educación, cuidado a la salud, protección ecológica, en situaciones donde las situaciones económicas son dramáticas y bastante malas. Hay un estudio que muestra la relación entre la presencia de organizaciones multinacionales en los países con un bajo nivel de desarrollo y el desarrollo de derechos políticos y civiles, el aumento de desarrollo de derechos políticos y civiles en estos países. Como negativo, van a tener que normalmente, o sea, el balance positivo es que exportan valores humanos positivos y procedimientos e infraestructura. Como balance negativo, se puede asegurar que los locales no van a disfrutar de las mismas condiciones de las que disfrutan los nacionales del país del que viene la organización multinacional y que siempre van a intentar aprovecharse de aquellas situaciones de laguna que se crean en esos países para intentar beneficiarse económicamente de las circunstancias, de la falta de derechos de sus trabajadores, de la falta de condiciones que se dan en el trabajo, aunque eso sí lo hacen de una manera discreta, como os digo, para intentar evitar una publicidad negativa que pueda repercutir negativamente en sus ventas y en sus beneficios. Como balance, es razonable esperar que las organizaciones multinacionales van a incidir positivamente,
aunque porque sus prácticas van a ser o van a estar alineadas con lo que marca el derecho internacional y no van a tener interés en saltarse estas prácticas. Existe regulación internacional en este sentido, aunque es bastante débil, y las Naciones Unidas, por ejemplo, tienen una cierta definición acerca de códigos de conducta, pero con unas sanciones muy bajas y muy poco definidas. La Organización Internacional del Trabajo va a intentar estar ahí para reportar aquellos casos de abuso que se puedan estar produciendo en situaciones más críticas, y eso es importante. También hay un derecho del comercio que va a intentar regular las violaciones que puedan hacer las organizaciones transnacionales, y tenemos, como no, tanto los sindicatos como las ONGs que van a estar presentes vigilando y elaborando códigos de conducta para que las ONGs, para que las organizaciones transnacionales las vayan adoptando, lo cual no siempre ocurre o no siempre ha ocurrido. De todas maneras, lo que quería explicar o dejar claro con esta pequeña introducción es que las organizaciones multinacionales tienen un impacto definitivamente importante en el discurso de los derechos humanos por su enorme presencia global y por su enorme responsabilidad con las poblaciones de los sitios en los cuales se establecen sus empresas, por la posibilidad que tienen de precisamente eso, exportar derechos, exportar infraestructuras, exportar procedimientos y buenas prácticas. Y con esto dejaríamos terminado el último módulo relativo a actores privados o actores no estatales que tienen influencia o impacto en el moldeamiento de la agenda de los derechos humanos. Hoy es la última clase del semestre. Es una clase cortita donde quería daros los básicos y quería dejaros abiertos para todas las consultas que puedan surgir. Quería también hacer unos pequeños comentarios y especificar que me ha resultado sorprendente que a lo largo de estas 3 clases que se han dejado grabadas no os haya surgido ni suscitado ninguna duda. Me ha sorprendido también el ver que ninguno de vosotros, bueno, excepto un alumno, me habéis añadido a vuestro Skype, que sería una forma fácil de comunicarnos y poder resolver dudas. Me queda a mí planteada la cuestión de si no he sido capaz de expresar bien los conocimientos, si no he sido capaz de transmitir todo lo que quería transmitir en esta asignatura. Mi objetivo es que aprendáis y mi objetivo también es mejorar aquello en lo que no hayáis podido aprender, tanto dando cobertura a aquellas cosas que no hayan quedado resueltas con clases extras, clases particulares para vosotros, consultas individuales o también mejorar el programa para el año que viene. Así que me resultaría de muchísima ayuda si que me pudierais enviar. Por supuesto, se agradecerá, nunca se tomará como una crítica, cualquier comentario constructivo que me pudiera ayudar a mejorar el programa. Quizás no se entiende bien mi forma de hablar, quizás no he sido clara, quizás me he olvidado de tratar temas que son de vuestro interés y que por alguna razón han quedado fuera del programa. Eso me ayudaría muchísimo para moldear el programa para futuros estudiantes de este máster. Nada más, como os decía al principio de la clase, os adjunto la evaluación en este nuevo envío. Agradecería, os pido que seáis muy estrictos a la hora de lo leáis con mucha atención porque no es corto y sigáis las indicaciones tal y como están planteadas. Os pediría eso, que cualquier duda que os pueda surgir, incluso mientras estáis desarrollando la evaluación, me llaméis, me escribáis un mail, me contactéis. Esto como yo os vuelvo a repetir, mi mail es eva.estaun@gmail.com y mi nombre de usuario en Skype es evaestaun, así que por favor buscadme, sentiros libres de contactarme. Reiterar de nuevo que ha sido un placer estar con todos vosotros a lo largo de estas 12 sesiones, 8 impartidas de manera presencial y estas últimas 4 que he dejado grabadas. Y nada más, daros un fuerte abrazo y espero veros a todos en futuras asignaturas del semestre que viene. ¡Mua!